desenlace de los alcaldes de las alcaldías que gobierna el FMLN con la comisión política de este instituto político. Bienvenido, doctor, siempre me da gusto saludarle y por supuesto también muy agradecido que haga el tiempo, además que ya teníamos rato de no tenerlo por acá, por la cabina azul y sobre todo en el programa Las Cosas Como Son. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias también a los radioescuchas de este bonito programa Las Cosas Como Son. Encantado, Josué, de compartir contigo y poder también compartir con los radioescuchas sus inquietudes y también todo lo que es necesario en esta coyuntura que yo denomino la crisis del FODES. Bueno, tiene nombre. Y no es solo la crisis del FODES, es la crisis política de El Salvador. Correcto. Vamos a irnos más a lo macro, ¿verdad? Es la crisis política de El Salvador, que aparentemente, pues para algunos se va a mantener, pues, por largo rato, o por lo menos hasta que no llegue el momento de que asistamos todos los que estamos autorizados para emitir el sufragio. Ojalá nos equivoquemos porque no sabemos, ¿verdad?, el país si vaya a aguantar esta crisis política. Bueno, ya estamos transmitiendo en el Facebook Live, ya hay bastante gente conectada y pues vamos a tratar de abrir el teléfono. Ya habían reclamos, ya hay reclamos allá en la recepción. Ayer que iba saliendo me dijo nuestra compañera amiga recepcionista, mire, me llamaron bien enojados que usted no ha querido recibir llamadas, me dijeron. Entonces vamos a abrir el teléfono, hombre, no se enojen, a veces el tiempo pues nos gana, ¿verdad? Y eso nos complica, pero vamos a tratar de verdad de abrir el teléfono y también por favor conéctense, compartan, comenten el en vivo en la página Radio Cadena ISKL La Poderosa. Bueno, doctor, antes quizás de entrar de lleno a analizar las circunstancias que han llevado al ministro de Hacienda a pedir a los liderazgos políticos en la Asamblea Legislativa que asistan, inclusive ya ha confirmado, hasta donde entiendo, la presidenta de la Corporación de Municipalidades de El Salvador, la señora alcaldesa Milagro Navas, doña Mila, como se le conoce, para mañana en el Ministerio de Hacienda, y entiendo ya otros liderazgos políticos han también confirmado. Pero antes, y doctor, las conclusiones de esta actividad que ustedes desarrollaron, usted estuvo también en un punto de la ciudad protestando. Bueno, en su zona es donde se desarrollaron algunos conatos de violencia y pues se condenaron por parte de las autoridades de gobierno porque consideraron que era innecesario atacar a la población para poder reivindicar un reclamo que ustedes claramente se sabe necesitan hacer. Hay quienes, doctor, les han afirmado que esta acción que se desarrolla para hacerse sentir y para hacer reaccionar al gobierno, lejos de beneficiarles, pues les ha traído más anticuerpos, porque a la población no le cayó en gracia esta actividad. Pero bueno, cuéntenos usted qué conclusiones han sacado, porque además el alcalde de Soyapango, su colega alcalde de Soyapango de Alianza Republicana Nacionalista, decía que esto era el principio, que si el gobierno no reaccionaba, pues iban a poner de cabeza el país. Bueno, lo positivo es que el señor ministro de Hacienda ha llamado a una mesa de negociación. Eso es lo principal que ha alcanzado la actividad que se realizó. No se ha atacado a la población, Josué. Se ha querido hacer ver y se ha tergiversado de que la situación penosa que sucedió, que estamos muy conscientes que no tuvo que haber sucedido, que eso se tuvo que haber evitado, pues no tiene esa definición, ¿verdad? Porque han querido hacer ver como que la actividad lo que quería era atacar a la población. No, sucedió algo penoso. ¿Un hecho aislado, doctor? Sí, fue un hecho aislado. Desgraciadamente no se tuvo la colaboración de la autoridad de la Policía Nacional Civil para poder evitar este tipo de cosas, y esto llevó a que los afectados, sobre todo motociclistas, chocaran con manifestantes, y fueron prácticamente 2 motociclistas pues que
que se desbordó la situación de... Fueron agredidos, doctor. Sí, ellos Las provocaron. cosas como son. Sí, ellos Las cosas como provocaron. son. No, ellos provocaron, Josué. Sí, pero la reacción fue violenta de los manifestantes. En exceso, no lo negamos, Josué. Fue en exceso. Yo le reconozco una cosa, doctor, y perdón que me interrumpa. Es cierto, hay una manifestación y evidentemente si hay un bloqueo de calle, si alguien se enfrenta a los manifestantes, pues va a haber una reacción. Claro. Ahora, lo que se cuestiona es que la reacción fue demasiado violenta contra estos motociclistas. Sí, claro, eso no lo negamos, Josué. Hemos pedido disculpas de esa situación en nombre de los trabajadores. La actividad se promovió, se socializó con todos los manifestantes y se hizo mucho énfasis que era una protesta pacífica. Obviamente la situación de provocación que pasó exactamente en ese punto desbordó y terminó en el exceso de parte de algunos de los manifestantes, valga decir también, y de la intervención oportuna de otros manifestantes para evitar que la situación se agravara. Pero no es eso, Josué, lo más importante de esa situación. Eso fue lo infortunado de la actividad. Lo importante de la actividad es que posterior a una marcha que se había hecho al Ministerio de Hacienda, donde solo se recibió mofa y agresiones de parte de los funcionarios, se programó otra actividad, un poquito, si quieres, más amplia, de carácter nacional, en la que el objetivo era expresarnos de manera libre, legítima, por un derecho como es el FODES, y en la que obviamente hubo repercusiones para los automovilistas, pero que en buena medida ese es el efecto de una causa, que es el incumplimiento del orden jurídico de El Salvador, de la Constitución de la República, de la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, por parte de las autoridades del gobierno ejecutivo, y que eso ha desbordado en esta situación que, como muy bien lo dice el señor alcalde de Soyapango, mientras no se solucione el problema, mientras no se le dé solución a las exigencias y al cumplimiento de las obligaciones y derechos, queda latente, desgraciadamente, cualquier situación que pueda suceder en las acciones que más a futuro se programen para presionar al gobierno de manera legítima, pero por supuesto en el marco de los derechos y los deberes que tenemos de que sean expresiones pacíficas. Doctor, ¿y ustedes qué le responden al presidente de la República que les dice, si no es primera vez que se atrasa el FODES, y ahora por qué protestan? Recuerdo, doctor, que en el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén se atrasó hasta 3 meses el pago del FODES. ¿Estoy en lo correcto? Sí, se atrasó 2 meses. Sí es primera vez en la historia primera vez que llega a 4. Que llega a 4 meses, correcto. Pero sí, y hubo condena y el ahora presidente de la República se sumó a esa condena y exigencia del 2%. En mi carácter de alcalde de San Marcos, para entonces también era parte del directorio de Comures, fui drástico en exigirle al gobierno del FMLN que cumpliera. Hubo un sinsabor también con el señor ministro de Hacienda de aquel entonces, Carlos Cáceres, que ni tan siquiera una llamada telefónica quiso recibir. Hubo arrogancia, prepotencia, y no se nos quiso atender y asistir en esa situación que se presentó. Entonces el señor presidente, con mucho respeto, sabe exactamente qué es lo que está sucediendo ahora, porque efectivamente lo vivió en carne propia. Él era alcalde del municipio de San Salvador y por supuesto se pronunció de que era necesaria una salida a ese retraso que se dio, y creo yo de que hizo eco en buena medida todas esas expresiones de desacuerdo que hubo de la Corporación de Municipalidades, del mismo presidente cuando fue alcalde. Entonces hoy estamos en una situación similar. Entonces se debe de cambiar el método, que es el de cortar el diálogo, de cortar el consenso, de cortar el debate, y centrarnos precisamente en una mesa de negociación que permita la salida de la manera más coherente, de la manera más racional, a una situación de crisis que tenemos en los 262 municipios. ¿Cuál es la situación particular de San Marcos? ¿Cómo están las finanzas y cómo ha afectado el FODES, el no pago de los 4 meses del FODES? Nosotros hemos tenido una baja de ingresos de aproximadamente el 40%, incluyendo
lo que corresponde a la transferencia de los fondos para el desarrollo económico social, o sea, el 10% del FODES que corresponde a San Marcos. Te puedes imaginar una baja tributación por la misma crisis de la pandemia, 4 meses sin traslado del FODES, nos tiene en buena medida en una situación de buscar las alternativas y las vías de solución. En San Marcos hay una particularidad. Nosotros teníamos un aprovisionamiento, Josué, para una mega obra que teníamos programada para exactamente inicios de abril y mayo, que era Ciudad Deportiva San Marcos. Este complejo deportivo tenía un aprovisionamiento de fondos para su primera etapa de inicio y quedó suspendido por la pandemia. Luego le retomamos la palabra a la población que pidió que esos fondos no se invirtieran en esa mega obra por el momento, sino que fueran al auxilio de las comunidades. Y ese aprovisionamiento es el que nos permite ahorita realizar aproximadamente casi 15 obras que estamos simultáneamente desarrollando con más o menos 44 frentes de trabajo, con 600 obreros de la construcción que están siendo beneficiados con su salario, con sus empleos, y que también debemos de decir de que la pandemia, las transferencias que hubo hasta antes de junio no nos permitía hacer su uso para las obras por la situación misma de la cuarentena, y que posterior a esto pues obviamente fueron desentrampados esos recursos para poder invertirlo. Entonces nosotros tenemos una actividad ahorita en inversión social que corresponde precisamente a un aprovisionamiento por el ahorro que hicimos para una obra que ya no ejecutamos y de las transferencias que no se estuvieron invirtiendo en las obras de infraestructura y programas sociales. O sea que con esto te quiero decir, Josué, que nosotros estamos normalmente trabajando, sí, ¿verdad? Pero ¿Impago, doctor? Sí, tenemos unas deudas internas. Por ejemplo, quiero decirte que se utilizó $160,000 que correspondía al 75% del FODES, se utilizó para incentivos de bonificaciones de los trabajadores que estuvieron expuestos durante la pandemia y que no pudieron quedarse en casa. Hubo un incentivo y como no teníamos ingresos corrientes, pues tuvimos que utilizarlo de los fondos FODES. Entonces nosotros debemos reintegrar esos fondos FODES. O sea, sí tenemos algunos problemas, tenemos atraso en el pago de alumbrado público, de agua potable, de disposición final de desechos sólidos, de transporte. Tenemos prácticamente desde junio y julio deudas a nuestros acreedores, y obviamente algunas de esas cosas se resuelven con las transferencias que se hacen a partir del FODES. Bueno, y las empresas no perdonan, ¿verdad? Las empresas están cobrando. Claro. La empresa de energía eléctrica de San Salvador le cobra. Claro. La administradora estatal de aguas le cobra. Claro. La empresa donde disponen la basura también le cobra. O sea, el tema, doctor, es que los salarios hay que pagarlos. Los salarios hay que pagarlos. Correcto. ¿Sí? Entonces, ustedes están, por decirlo e interpretar sus palabras, en números rojos. Sí, pero no es una situación caótica, sino que es una situación que se puede sobrellevar. Nosotros calculamos que para diciembre, si nosotros pudiéramos tener un fuerte impacto en los salarios de aproximadamente 600 trabajadores que están en las obras de infraestructura, y también pudiéramos tener una situación difícil en términos de las obras que hemos comprometido con la comunidad, que son necesarias, que están en un plan de desarrollo. Paralizar esas obras significaría y no pagarle también a los empleados que están en... Exactamente, eso significaría un impacto fuerte en el desarrollo social del municipio de San Marcos. Otros municipios ya lo están sufriendo, ¿verdad? Sobre todo a nivel del pago de planillas. Entonces, las reivindicaciones que estamos haciendo los 262 municipios ante el gobierno de la República es legítimo, es un derecho que tenemos adquirido por la Constitución de la República, un derecho que tienen todos nuestros ciudadanos de que sus aportaciones de IVA, renta y todo lo que va a Caja Central, por mandato constitucional debe de ser regresado a los ciudadanos en obras de infraestructura que las municipalidades debemos de hacer. Y hay una ley que lo distribuye y hay una instancia que lo audita, como es la Corte de Cuentas de la República de El Salvador.
Por eso es que no es válido ese argumento de acusar a los gobiernos municipales que los fondos se quieren para campaña, porque hay una auditoría social y una auditoría institucional que garantiza de que esos fondos no sean utilizados o malversados para lo que se está acusando o queriendo justificar del por qué no se dan los fondos. Bueno, 2:20. Voy a hacer la pausa rápido, temprano, porque necesito profundizar con el doctor Fidel Fuentes en un tema muy puntual. Ya está hecho el llamado de invitación por parte del ministro de Hacienda y ya han expresado liderazgos del partido FMLN al que pertenece el doctor Fidel Fuentes que no tienen interés en asistir. De igual manera, Alianza Republicana Nacionalista también ha dicho que no tienen intenciones de asistir. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Comparte el doctor como parte del directorio del FMLN, como un edil de una ciudad importante en el área metropolitana de San Salvador, esta situación? Ya nos lo va a responder. Y también el tema de que los alcaldes se están prestando a el juego político de los partidos a los que pertenecen. Hoy daba declaraciones el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y decía, el primer paso lo dio el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, invitando a los diputados, pero Arena y el FMLN ya dijeron que no asistirán. Y está claro que ellos quieren seguir utilizando a los alcaldes para hacer desórdenes en las calles. No me cambie, ya regresamos. Las cosas como son, con Josué Natán Vakis. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Buscamos a cada momento las noticias que generan opinión en El Salvador y el mundo. Los salvadoreños hemos afrontado diferentes adversidades, huracanes, terremotos, guerras. Hechos que en YSKL hemos informado de primera mano. Nuestro compromiso es con los salvadoreños, porque no nacimos ayer. 64 años comprometidos con informar. Porque tu salud es nuestra prioridad. Estamos ofreciendo todos los servicios hospitalarios 24/7. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti. Porque la diversión está más cerca que nunca. Ven a Las Hojas Resort, un paraíso tropical a tan solo 40 minutos de San Salvador y goza de nuestros nuevos toboganes. Contamos con 3 caídas de 7 metros de altura para que la adrenalina y diversión estén presentes en tus momentos más especiales. Sin olvidar a los reyes del hogar, quienes pueden gozar de un tobogán de 2 metros en nuestra piscina de niños. Dale un nuevo giro a tus reuniones, eventos y pregunta por nuestros paquetes corporativos. Visítanos y aprovecha nuestra promoción de 5x4 en Pasadía, donde tu quinto paquete es completamente gratis. Ven y vive la adrenalina y la experiencia en Las Hojas Resort. Llámanos al 2505-2800 o visítanos en Facebook como Hotel de Playa Las Hojas Resort El Salvador. Por la jornada tan movida, tengo la nuca bien torcida, ay, la espalda dolorida. Alivianos con Alив, alivianos con Alif. Alив es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Navega fácil, rápido y seguro en nuestro renovado sitio web. Ingresa a www.bancovi.com.sb y conoce las medidas especiales implementadas por tu Banco Cooperativo Visionario ante la emergencia por COVID-19, dirigidas a nuestros asociados y clientes. Navega con la seguridad y confianza que nos caracteriza. Bancovi, impulsando el cooperativismo a otro nivel. Hola, soy Fobialito y quiero contarte que nos hemos asociado con Waze. Ahora, al usar la app, podrás ubicar a nuestras cuadrillas trabajando en tu camino. Así, podrás planificar mejor tu ruta. Además, si encuentras un problema en las vías de la red Fovial, puedes reportarlo por Waze y nosotros nos pondremos manos a la obra. Fovial y Waze, comprometidos con la conservación vial.
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. Por eso haré que te arrepientas. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. El Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz informa que mantiene sus servicios de emergencia las 24 horas del día, cumpliendo con los protocolos internacionales de seguridad y prevención ante COVID-19. Contáctanos al PBX 2661-0001 o WhatsApp 7859-7559. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, su hospital de confianza. YSKL, la poderosa 104.1 FM, 770 AM. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, estamos de regreso, gracias. Seguimos conversando con el doctor Fidel Fuente, el alcalde de la ciudad de San Marcos. Bueno, vamos a ver. Decía el vicepresidente de la Asamblea Legislativa esta mañana, doctor, el primer paso lo dio el ministro de Hacienda invitando a los diputados el sábado. Pero Arena y el FMLN ya dijeron que no asistirán y está claro que ellos quieren seguir utilizando a los alcaldes para hacer desórdenes en las calles. Tengo varias posiciones de diferentes espacios en los que estoy. El primero es que te lo debo decir como alcalde. Sí. Como alcaldes, como miembro de la Corporación de Municipalidades del área metropolitana, también como coordinador de alcaldes del FMLN, mi posición es que debemos de asistir. Perfecto. Ese espacio es el que nosotros estamos exigiendo, un espacio de diálogo, un espacio de entendimiento, un espacio que distensione la situación del FODES, que dé posibilidades de darle salida a esto. Así que mi apoyo a la corporación, a Comures, a la presidenta de Comures, para que asistan a esa reunión. Paréntesis, hay una acción hábil política del ministro de mezclar una cosa con la otra, al llamar a los diputados a una situación que corresponde a una reivindicación de los, y que es responsabilidad de ellos y que es de los alcaldes. Aquí viene la estrategia del ministro de Hacienda, o la representación del Ejecutivo, como lo llamemos, de poner en ese escenario una agenda que es entre el Ejecutivo y el Legislativo, que son dos órganos independientes a la autonomía que tenemos los municipios. Y es aquí donde se cumple, ¿vea? El niño que es llorón y la niñera que lo pellizca, ¿vea? Precisamente las dos fracciones de los partidos más grandes cayeron en la trampa, ¿vea? Que es en expresar la negativa y en abrir el flanco para ser acusados de que son parte de la desestabilización de la que nos acusan a los alcaldes que estamos haciendo con la exigencia del FODES. En todo caso, yo no puedo hablar por los diputados, no puedo forzar a los diputados, ellos son autónomos, ellos pueden decidir qué hacer o no qué hacer, y ellos se exponen políticamente a caer en una trampa o a salir de la trampa. Para mí que ya cayeron en la trampa, ¿verdad? Porque obviamente ya expresaron que no van a ir. El problema es la habilidad, o si quieres la malintención de querer entonces unir la reivindicación de los alcaldes con una situación de confrontación entre los diputados. Entonces esto lo que hace es generar más zozobra, generar más incertidumbre y fíjate bien, Josué, generar división al interior de los partidos, entre los alcaldes, entre los diputados, porque obviamente los alcaldes somos a quienes nos aprieta ahorita el zapato, somos los que estamos de cara a las necesidades de nuestras comunidades que están carentes de esos recursos necesarios, y por otra parte los señores diputados que tienen sus propios intereses, su propia agenda, su propia línea de confrontación, su propio estilo de hacer la política, y eso pues obviamente es lo que vuelve a poner en el ambiente una situación como que no se puede llegar a entendimientos o que no se puede darle solución a la situación. Doctor, pero vaya, es cierto lo que usted dice. Usted dice los diputados son
independiente, los diputados toman sus propias decisiones. Bueno, eso es una postura muy relativa, ¿verdad? Porque cuando les conviene a los diputados son independientes, ¿verdad? Ahí aplican el artículo 125 de la Constitución, que no tienen mandato imperativo, nada por el estilo. Pero cuando no les conviene, pues... Claro. También, entonces, pero hay una cosa, doctor, que yo necesito que usted nos aclare. ¿Y qué opina el partido, el secretario general del partido en relación a esto? Él es un hombre de diálogo, es un hombre que ha vivido insistiendo, dialoguemos. Usted ya dijo, vaya, ya les tiraron la cascarita y ya se resbalaron en la cascarita. Pero tienen tiempo de salir de lo que usted ha denominado como una trampa. Al final, ¿qué pierden los diputados en llegar al Ministerio de Hacienda? Nada. Solo golpear su ego. Porque es una situación de ego. Por eso. Porque, y ustedes lo han platicado con el señor Hurtado Ortiz. Para serte honesto, no, Josué. Fíjate que no he oído incluso la posición de nuestro secretario general como partido. Sí escuché su jefe de fracción, Chafik Handal, ya pronunciándose en negativo. Sí. Y me parece un error. Me parece un error. Pero por supuesto en esto yo no voy a pelear con los diputados, solo les voy a señalar. Y por eso puse ese ejemplo, ¿verdad? El niño que es llorón y la señora que lo pellizca, ¿verdad? Porque los diputados son hipersensibles a esta situación de contradicciones que les hace caer el Ejecutivo. Y en esto se trata de ser hábil, en esto también se trata de ser un poco humilde, en esto se trata de dar signos y mensajes de quererle encontrar la solución a las cosas. Porque de esa manera el pueblo, que es el que está pendiente, el que se vuelve el juez de la actuación de los funcionarios, va a lograr tener claridad y poder dar dictamen de cómo es la situación. Entonces, estamos en lo mismo, José, como cuando la pandemia, ¿va? Si voy allá, si voy aquí, si nos sentamos aquí, o si que te convoca soy yo o sos vos. Entonces, la verdad que como yo no soy diputado, no quiero ser, primero Dios, nunca... no puedo pensar cómo ellos están pensando en su primer órgano del Estado. Lo único que sé es que ellos representan al pueblo, ellos representan los intereses legítimos del pueblo. Los diputados están en plena relación con los alcaldes en el tema de cara a la sociedad y deben de hacerse todos los sacrificios que sean necesarios para poder abordar entendimiento y para que pueda haber salida a los problemas. ¿Te puedes imaginar que esas actitudes hubieran prevalecido en este país en el conflicto armado? Todavía estuviéramos en guerra. Pero imagínate que una situación tan crítica, que era una guerra, permitió que hubieran espacios para sentarse, para dialogar. O sea, como una cuestión donde los funcionarios en un mismo interés, ante una misma problemática, no podemos sentarnos a dialogar, a buscarle la salida racional a esto. Yo realmente no lo entiendo. Y eso es lo que expone muchas veces a la condena o al aparato mediático que tiene el Ejecutivo y que tiene el grupo que está en el poder, en el Ejecutivo, de arremeter contra esas actitudes y esa situación, como lo están haciendo contra nosotros los alcaldes por nuestro legítimo derecho de exigir, de querernos condenar, de querernos acusar, que ese es un aparato poderoso, pero que debemos de enfrentarlo y debemos de derrotarlo, y la única manera de derrotarlo es en nuestra actuación, es exactamente en demostrar que tenemos fuerza de voluntad, pero que también tenemos carácter para podernos enfrentar a lo que no es justo. Pero ¿no cree, doctor, que ahora ya le dieron materia prima al señor ministro? Claro, sí. Para decirles, bueno, yo los invité, sí, quise buscar una solución negociada al tema del retraso en el pago del FODES a los alcaldes, así es, pero no vinieron. Así es, por eso nosotros los alcaldes sí debemos de ir. Por eso es que Comures pero sí debe de ir. Pero ustedes no son los que aprueban el dinero. No, pero no nos equivoquemos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que entendernos con el señor ministro de Hacienda por qué no transfiere los fondos. Él tiene que explicarlo, él tiene que demostrar legalmente, él tiene que abrirse a demostrar si puede o no puede y qué solución le va. Ese es un deber que tiene él, ¿verdad? Sí. Y en eso nosotros podemos estar con los diputados o sin los diputados. Y eso que plantea usted sí tiene razón. Ustedes como afectados le tienen el derecho de exigirle al ministro que les diga, bueno, mire,
¿Y por qué no se nos ha pagado 4 meses de FODES si, según la ley, cada 10%? Correcto. De cada dólar, 10 dólares. 10 centavos por cada dólar. 10 centavos de cada dólar que ingresa a las arcas del Estado en concepto de pago de impuestos debe ser trasladado a las alcaldías. Claro. Entonces, ustedes tienen razón, pero el ministro de Hacienda ya dijo hasta la saciedad que no hay pisto, que la solución para poder solventar todos los huecos económicos que tiene en cuanto a honrar compromisos que el gobierno con los alcaldes, con otros acreedores, pasa porque los diputados aprueben el financiamiento. Oiga, el señor ministro de Hacienda tiene que demostrar que no tiene fondos, porque el último presidente del Banco Central de Reserva dijo que sí habían fondos y por eso fue despedido. La misma noche del día en que expresó eso, él tuvo que poner la renuncia. Entonces él, ante un organismo al que no se puede mentir, que son las comisiones de la Asamblea Legislativa, expresó que habían recursos y que habían ingresado los fondos a Caja Central. El que debe demostrar ante la instancia correspondiente que no es cierto que hay fondos y que hay crisis, entonces debe de ser él. Y el que debe dar explicaciones, qué solución se le va a dar en el corto plazo a esa crisis, es él, esa es la situación. Pero claro, muy hábilmente se mete un tema de una aprobación y probablemente hasta quieran meter la aprobación del presupuesto general de la Nación 2021 a una negociación de si nos dan el FODE. Eso ya no es juego limpio, José, eso ya no es juego limpio, porque los deberes y las obligaciones están decretadas en el presupuesto 2020. ¿Vea? Y como te vuelvo a decir, hay un testimonio que no se ha desmentido de un funcionario de una instancia que es importantísima en el Estado, como el Banco Central de Reserva, que dijo, ha ingresado tanto, hay tanto, y del otro lado ingresó tanto. Entonces, eso es lo que nos da pie a los alcaldes para exigir de que se cumpla con el compromiso constitucional que tienen. Ahora, doctor, ¿no le parece que es una pieza clave los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa? Por supuesto. Que lleguen a esa reunión. Sí, por supuesto. Yo apelaría, pero como te digo, romper los egos o romper las estrategias de los señores diputados es complicado. ¿No pueden influir ustedes? Me imagino que lo están haciendo. Hay un debate, yo me imagino Arena tiene un debate actualmente. Nosotros también lo tenemos al interior del FMLN, entre los alcaldes y los diputados. Y se ha logrado otro objetivo, José, por parte del Ejecutivo, dividirnos en esto, porque la posición que yo estoy dando ahorita, la estoy dando... Es contraria al partido. Y tal vez no al partido, a los diputados. A los diputados, pero ya ahí hay una... Y probable a muchos alcaldes, porque muchos alcaldes, hoy por la mañana los escuchaba decir, sí es necesario, otros no es necesario, otros sí, otros no. Entonces, nosotros, desgraciadamente, como políticos, en la oposición, estamos prácticamente siendo llevados y arrastrados en todas las estrategias que el Ejecutivo precisamente nos mete. Ya creó división, ya creó polémica y por supuesto ya creó condena. Porque cuando se cierra un espacio de diálogo, ¿qué ha costado? Bueno, que a El Salvador le costó el martes tener que perder horas importantes para llegar al trabajo, por la acción de hecho que hicimos las alcaldías, entonces viene y se tira por la borda. Por eso es que Comures, los alcaldes sí deben de estar presentes en eso y hablar con el ministro de Hacienda claramente, que divida las aguas, cuál es su situación que tiene que resolver con los diputados, que lo resuelva con los diputados, y lo que tiene de compromiso que resolver con los alcaldes y los gobiernos municipales, tiene que hacerlo como lo debe de hacer, ¿verdad? ¿Qué viene, doctor, si no se encuentra una salida negociada a este tema? Bueno, y se lo pregunto porque ya hay una advertencia de un alcalde del partido Arena, el señor Juan Pablo Álvarez de Soyapango, dice, esto solo es el principio, si no reacciona el gobierno, pues vamos a profundizar aún más las acciones de hecho. Es más grave lo que viene no por acciones de hecho que se puedan tomar, sino por las consecuencias de eso. Gobiernos municipales, alcaldías pequeñas que no van a poder pagar empleados. Hay que cerrar. Alcaldías que no van a poder recoger la basura, que no van a poder cancelar el alumbrado público y van a ver las empresas privadas, ya sabemos, hay aquí
ejemplos de que le cortan a una ciudad, a un municipio la luz, ¿verdad? Habrá situaciones de servicios que dan a municipalidades importantes como emisión de documentos del registro civil, que tampoco se van a poder hacer porque yo no sé cuánto podrán aguantar algunos trabajadores sin salario. Algunos municipios que ya llevan 3 meses. Entonces, eso es más grave que cualquier acción que tomemos, que a lo mejor sea cerrar otra vez las calles 1 o 2 horas. De todas maneras, nuestro pobre pueblo, ¿verdad?, estuvo 6 meses encerrado y sin ganar un 5, ¿verdad?, recibiendo la bolsa alimenticia que de caridad podían dar las municipalidades, las iglesias, las ONG o el gobierno. Entonces es más grave lo que pueda venir en impacto a las finanzas de las municipalidades, más que cualquier situación como la que expresó el alcalde, que se van a discutir en su momento. Yo creo que después del sábado, que no creo que en una reunión se resuelvan los problemas, sino que va a haber una mesa de negociación, se irán haciendo los análisis, se irá trasladando a los alcaldes la discusión para ver qué otras medidas se pueden tomar para poder alcanzar los objetivos que tenemos, que es que nuestra transferencia sea reintegrada a los gobiernos municipales. Bueno, pero sí tienen acciones de hecho programadas. Ninguna por el momento, Josué. Y aclaramos a toda la población. ¿Y a qué se refería entonces el alcalde Juan Pablo Álvarez? No, lo que pasa es que tampoco se puede descartar, ¿verdad? Pero como tú me preguntas si se tiene programado algo, no hay nada todavía establecido, sobre todo si vamos a una mesa de negociación, ¿verdad? Tenemos pues que... si nadie va a la mesa de negociación con una pistola en la cabeza. Sí, claro, entonces eso agudizaría, ¿verdad?, las contradicciones, pero no, el objetivo es que Dios mediante el sábado, pues vamos a escuchar al señor ministro. ¿Usted va para la reunión, alcalde? No, Josué, porque yo no soy del directorio de Comures, yo solo pertenezco al Consejo Departamental de Alcaldes de San Salvador y no tengo cargos directivos en Comures. Va a la directiva de Comures. Sí, va a la directiva a quienes nosotros tenemos, todos los partidos políticos tenemos representación. Sí. Ahí yo me siento bien representado. Van a dar un informe precisamente. Exacto, luego se traslada la información a los consejos departamentales y los consejos departamentales somos los que tomamos las decisiones. Bueno, en resumidas cuentas, todo esto gira en torno a lo que se ha denominado como una crisis política sin precedentes en el país. Una crisis que tiene al país en una situación bastante delicada porque pues se le ha tenido que hacer frente a una pandemia, han tenido que morir muchísimas personas, cientos de miles de familias enlutadas por el tema del COVID-19. Claro. Ahora, yo traigo siempre a colación este tema, doctor, de los países, de la historia, de no aprender de su historia y de repetir los escenarios por los cuales se fue a un conflicto armado. Los países que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. Correcto. Pareciera, doctor, y discúlpeme, usted pertenece a un partido político que nació como partido político como un resultado de una negociación política para finalizar un conflicto armado. Y usted mismo lo planteaba. Pues, si nos pudimos poner de acuerdo para finalizar una guerra fratricida, no nos vamos a poder poner de acuerdo para poder solventar estos problemas que son, por decirlo así, conflictos domésticos. Entonces, aquí, doctor, queda en la perspectiva esto de que los liderazgos políticos no están actuando inteligentemente y están teniendo una oposición obtusa y hasta torpe. ¿O cómo lo interpreta usted? Yo lo miro así. En esta coyuntura yo lo miro bien práctico, Josué. Todos han montado una agenda electoral en estos meses que quedan de tiempo para cambiar Asamblea Legislativa y también en este tiempo que el Ejecutivo se está preparando a arribar a una contienda donde sus aspiraciones es retomar toda una Asamblea Legislativa. El problema en nuestro país, como muy bien tú lo dices, se percibe en un ambiente de una ruptura del orden jurídico de nuestro país, que esas fueron las razones, fíjate bien, que en buena medida
dieron condiciones para que los conflictos sociales, los conflictos económicos se convirtieran en una guerra fratricida. Digo, imagínate un precepto constitucional que obliga, que es simple y sencillamente hecho a un lado para una actuación de funcionarios. El caso de lo que corresponde al FODES, que no se puede dejar de largo. La Constitución lo respalda y la ley lo respalda. Y no puede tener a un ministro de Hacienda que simple y sencillamente diga, no tengo pisto. O un presidente que diga, es que lo quieren para campaña. Eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser, sobre todo. Y mucho menos el presidente de la República acusar a los alcaldes de decir que lo quieren para campaña, como que diera a entender de que él, cuando fue alcalde por 6 años en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador, lo ocupó para hacer campaña, ¿verdad? Si en todo caso acusa o tiene elementos. Entonces, el rompimiento del orden jurídico de nuestro país, el que se le da una orden de un órgano del Estado a un jefe de la PNC para que lleve a un funcionario a dar cuentas y simplemente el jefe de la policía diga no, que se quiera entrar a los archivos de la Fuerza Armada por orden judicial y simplemente el de la barricada dice que no. O sea, eso, fíjate bien, sí está replicando a esa historia reciente que nos llevó a que los cuerpos de seguridad de aquel entonces, los militares, pudieran pasar sobre jueces, pudieran pasar sobre funcionarios y sobre todo pudieran pasar sobre las violaciones de los derechos humanos. Eso por una parte del Ejecutivo. Pero por otra parte también tenemos un legislativo que vive enfrascado en una lucha, en un conflicto con el Ejecutivo, olvidándose de algunas cuestiones estratégicas que son de su responsabilidad y que deben de poner a toda una asamblea legislativa en función del diálogo, en función de dar mensajes de que desde el órgano del Estado, que es el primer órgano, poder darle solución a los problemas. O sea, la situación no es tan superficial, Josué, no es una cuestión así de lo que se ve en redes, de lo que dice, no, requiere de verdad que profundicemos, pero que sobre todo la clase política dé muestras de que está dispuesta a ponerse de acuerdo, a que está dispuesta a defender el orden jurídico que les obliga a cumplir con las leyes. En resumidas cuentas, responsabilidad compartida. Definitivamente. Y mira, y en eso la población de unos y de otros están siendo muy, muy severos, ¿verdad? Muy severos en condenar, en defraudarse, en tener una desesperanza del corto plazo de que en este país tan pobre, tan chiquito, tan poquitos al final, ¿verdad? No nos podemos poner de acuerdo en unas situaciones que son fundamentales para vivir en paz, para vivir en armonía y sobre todo, Josué, para enfrentar una situación que nos ha dejado golpeados a las familias por la pérdida de nuestros seres queridos, por las pérdidas de empleo, por las condiciones difíciles en las que ha quedado la familia. Entonces, ¿dónde está la clase política que va a cumplir con sus obligaciones para que salgamos adelante, Josué? Yo creo que esa es la gran pregunta que se hace la gente. Ojo, doctor, que esa misma clase, hay algunos de esa clase política a la que usted se refiere que vienen desde la guerra. Correcto. ¿Qué es lo peor? Que vienen desde la guerra, o sea, vivieron la guerra, fueron protagonistas del conflicto. Correcto. Y ahora pareciera ser que como que les gusta estar en este estercolero. Correcto. Yo creo que toda esa experiencia, toda esa dura experiencia, ¿verdad? Debería de enriquecer a muchos para ponerlos en una condición más hábil para darle solución a los problemas, José. Yo creo que en eso tú tienes toda la razón. Bueno, rápido, tengo espacio para un par de llamados, 2 que 3 llamados, ¿verdad? Concreto, preciso, ¿qué quiere preguntarle al doctor Fidel Fuentes o qué quiere decir? Pero no nos alarguemos, por favor, en los conceptos porque eso nos hace perder tiempo y no le damos posibilidades a otros que opinen. Buenas tardes. Aló. Adelante, amigo. Buenas tardes. Adelante. Fíjese que yo estaba escuchando al doctor, ¿verdad? Y realmente siempre había tenido un buen concepto de él, pero resulta de que yo soy un trabajador y el martes ya no pude trabajar y a mí, ¿a dónde quedan mis derechos, doctor? Yo quiero que me explique. Muy bien. Muy bien, gracias. Ahí está la pregunta. Vamos a ver, un par de llamados más. Buenas tardes.
Buenas tardes. Adelante, amiga. Al señor Fuente le quiero decir que el FODES es de acuerdo a los ingresos que han habido. Ahora bien, el gobierno no ha tenido en ningún momento disponible de los préstamos para atender la pandemia. El Estado lo ha atendido con el presupuesto ordinario. Y si, ¿qué vale más para él? ¿La vida o él ir a arreglar las carreteras? Porque el FODES es para carretera, no para pagar salario. Muy bien, gracias. Un último llamado, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones en cabina. Sí, mire, conforme al tema, ¿verdad? Fíjese que esa epidemia vino a poner en bancarrota a todos los países del mundo. El dinero que era para FODES, el presidente lo tuvo que gastar en muchas cosas, en comida para la gente, en los $300, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso fue, y los diputados saben eso. Entonces, pues, que por favor vayan a platicar con el señor ministro de Hacienda para que arreglen esto, para que ya no vean haciendo escándalo en la calle, porque fíjese que esa es privación de libre circulación, porque lo que le pegaron al señor ese de la moto, él iba circulando ahí, libre de circular, pues ellos están violando la ley. Muy bien. Violación a libre circulación. Gracias. ¿Nos queda tiempo para otro llamado? No, vale, está bueno. Este señor que acaba de hablar, creo que tiene en su intervención razón contundente. Es que el pisto que era para el FODES, dicen, se lo gastaron en otra cosa que aparentemente fue en la pandemia, decía él. No, no es cierto. No, el vecino... ¿Por eso no lo convence a usted? No, no es cierto. Es que el señor, mire, se han aprobado $3,000 millones en préstamo. El señor del Banco Central de Reserva dijo que ahí dio el dinero, que ahí está. O sea, no nos engañemos. Es ley de la República. Es ley de la República. Los $3,000 millones ciudadanos los vamos a pagar todos, desde él y todos. Y se definió para qué era. Por cierto, que algunas calificadoras de riesgo ya nos están diciendo. Y se definieron, y ahí va nuestro dinero del FODES. No tiene que confundirse. Y ha habido una mala administración de la pandemia. Ahí se está haciendo un hospital millonario que ya no se va a ocupar para la pandemia. Y un montón de gastos y cosas que no se cumplieron en los objetivos para los que hubo una mala administración de esos recursos. ¿Ve? Así que, no, el vecino que perdió 2 horas, obviamente, lamentamos, pero fíjense que si la situación de las alcaldías no fuera crítica, eso no fuera necesario hacerlo. Ya no fuera necesario cerrar las calles para que un ministro de Hacienda nos abra una puerta para escucharnos y para hablar. Así que lo siento mucho con él, vea, que perdió 2 horas. Y lo otro, el señor motociclista, que ya hablamos al principio, vea, que sufrió exceso de respuesta. Usted ha reconocido que fue un error. Un exceso de respuesta también no era un angelito. Él tiró la moto a la valla humana, ¿verdad? Por supuesto no se justifica la respuesta que tuvo, pero ahí está donde yo demando que la autoridad tuvo que haber estado presente. Y la señora, creo yo que se confunde, ¿verdad? Se confunde la vecina, con todo respeto. Vuelvo a repetirle, $3,000 millones se aprobaron, y el banco y el presidente del Banco Central de Reserva dijo que ahí estaban. Mencionó también que a la fecha hay 3,228 millones de dólares que han ingresado del gasto corriente. O sea, doñita, que sí hay recursos financieros, y lo otro, el FODES, es lo que se traslada para necesidades, no solo en calles, que a lo mejor ella tiene bien su calle, tiene agua, tiene luz, sino para las necesidades de las comunidades, y dentro de eso para enfrentar la situación de la pandemia dentro de los municipios. Bueno, doctor, mire, siempre el tiempo, ¿verdad?, es nuestro peor enemigo, pero me ha quedado ese sinsabor de querer seguir conociendo y profundizando, porque estoy seguro, doctor, porque lo conozco, porque sé el tipo de funcionario que es, que inclusive se ha enfrentado a las cúpulas de su partido cuando no han hecho las cosas bien, que no está de acuerdo con que no vayan a esa reunión para poder buscar una salida de negociación. En todo caso, si en esa reunión no se llega a ningún acuerdo, pues por lo menos le quitaron el argumento al señor ministro de que no fueron porque no les interesa arreglar este problema. Correcto. Este problema del FODES no solo es
en contra de los alcaldes. Es la ciudadanía. Es la ciudadanía, sí, exacto. Es los empleados de las alcaldías. Y yo creo que sí es necesario que ya le vayan bajando un chelín al ego, al orgullo y se sienten a dialogar. Yo comparto completamente esa parte, Josué. Tienen que dar una muestra de humildad. Ambas partes. Ambas partes. Ceder un poquito una. Así es, porque no es gracia para los... Miren, no es gracia para nosotros los trabajadores municipales enfrentarnos con nuestros ciudadanos que tienen que movilizarse libremente. Definitivamente. Entonces no podemos seguirnos lacerando por decisiones que necesitan nada más un consenso y buena voluntad. Sin los alcaldes no hay diputados. Ustedes pueden influir muchísimo en sus diputados. No diga que no, doctor. Claro. Usted dice yo no puedo influir. Claro que sí. Correcto. Ahí no los andan buscando cuando quieren votos, pues, porque sin la estructura territorial no pueden ir a pedir el voto. Y entonces, pues, correcto. ¿Por qué ustedes no presionan a sus diputados para que vayan? Ustedes es un liderazgo muy influyente. Tienen que ir. Hable con el señor Óscar Ortiz. Él es un hombre de diálogo. Lo ha dicho 1000 veces. Claro. Inclusive actuado de esa manera. Entonces hay que buscar una salida, no por Fidel Fuentes, no por Milagro Navas, no por Juan Pablo Álvarez, no por nadie, es por el país. Correcto, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Saludo a el señor Eduardo Cader, está escuchando la entrevista, ¿verdad? Presidente del ASI. Ah, sí, mucho gusto, señor Cader, ya nos hemos saludado. Sí, qué gusto. Él está escuchando la entrevista y dice, muy buena entrevista y muy buenos argumentos del doctor Fidel Fuentes, el alcalde de San Marcos. Y también saludo a mi buena amiga Marisol de Álvarez, que también está escuchando el programa y viendo el programa. A los 500 que se conectaron en el Facebook Live también les agradecemos muchísimo y mañana los espero de 8 a 9:30 en la cadena nacional de Las Cosas Como Son, el programa especial, un poquito en broma, pero en serio. Buen debate vamos a tener en el marco de esta reunión que se va a dar, así es que por favorcito desde ya, ¿verdad? Tempranito nos conectamos y ya después, pues si queremos ir a pasear nos vamos a pasear, pero antes nos quedamos escuchando el programa o en la carretera, pues vamos con la cadena nacional de Las Cosas Como Son. Si me ven en la calle me saludan de lejitos, estamos en pandemia. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Baquis.